Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días. Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor. Bueno, y vamos a seguir con las temáticas que llevamos los últimos domingos de cada mes, ¿cierto? Entonces, la idea del día de hoy, ¿cierto? Es las misiones en la casa, ¿cierto? Entonces, las misiones en la casa. Ya hemos visto, ¿cierto? Entonces, varias temáticas acerca de lo importante que es la oración en la misión, lo que es importante la palabra en la misión, ¿sí? Lo que es importante, ¿no? Entonces, ir y hacer discípulos, ¿sí? Ese gran mandamiento de Mateo, capítulo 28, ¿cierto? Entonces, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y siguiendo las temáticas, el día de hoy nos corresponde hablar acerca de las misiones en las casas. Entonces, vamos allí a ubicarnos en primera carta a los Corintios, capítulo 16. Vamos allí, me acompañan todos. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Y vamos a estar leyendo allí los versículos del 13 al versículo 19. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Dice así la palabra del Señor, voy a leer a favor de ustedes. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias. Bueno, entonces vamos a orar al Señor y dejamos en manos de Dios este tiempo de enseñanza. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias Dios por este tiempo, Señor, que nos das para estudiar tu palabra. Gracias Dios por el tiempo de alabanza, Señor, que nos llena de gozo, de ánimo, Señor, para seguir adelante en tu obra. Motivados, Señor, a trabajar, Señor, en la mies, Dios. Seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a siempre esforzarnos, Señor, a siempre ser útiles para la obra tuya, Dios mío. Dios, ahora en este tiempo de enseñanza, seas tú dirigiéndonos, Padre Santo, preparando nuestro corazón, Señor, disponiendo nuestra mente para recibir tu palabra y a su vez, Padre Santo, también para practicarla, Dios. Dejamos en tus manos este tiempo de enseñanza y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces allí es importante tener en cuenta que las misiones en la casa, ¿sí? Tengo por allí entendido que hay algunos grupos, ¿cierto?, de estudios bíblicos aquí en la congregación y qué bonito, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque abrir las puertas de nuestra casa para la predicación del evangelio es una estrategia fundamental para hacer la obra misionera. Sí, mis hermanos, abrir las puertas de nuestras casas es fundamental, es una estrategia fundamental para hacer la obra misionera. Entonces, mis hermanos, debemos motivarnos a eso, ¿no? Entonces, hacer esas familias, ¿cierto? Que abramos, extendamos nuestras puertas, estrechemos ese amor con la comunidad, con los vecinos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y bueno, debemos tener en cuenta, ¿cierto? Algo muy importante, que esta tradición, ¿cierto?, ha sido siempre, ¿no? Entonces, desde la iglesia allí primitiva, ¿cierto?, hasta el día de hoy ha sido un método fundamental, efectivo para la obra misionera. Mis hermanos, si hacemos un análisis de cómo se ha extendido la iglesia de Cristo a través de la historia, encontraremos que la participación de los hogares ha sido fundamental
en la Biblia podemos ver que muchas iglesias nacieron en hogares, donde familias abrieron las puertas de sus casas para que se predicara el evangelio. Entonces, a lo largo de la enseñanza vamos a ver que las casas fueron importantes, ¿no? Entonces, para los campos evangelísticos, ¿cierto? Para los estudios bíblicos, inclusive para iglesias. Las casas fueron fundamentales, ¿cierto? Para eso, ¿no? Entonces, mis hermanos, vamos a estar viendo algunos versículos que nos van a llevar a eso, ¿no? A enfocarnos en las casas, ¿sí? En las casas, que es muy importante. Y la motivación del día de hoy es para que cada uno de nosotros dispongamos nuestra casa, ¿cierto? Para el servicio de nuestro Dios. Y vamos a ver en varios textos bíblicos lo importante que fueron las casas y lo importante que hoy son las casas en la obra misionera. Entonces, mis hermanos, vamos a estar allí ubicados en Hechos 5:42. Allí vamos a ver algo muy importante, que es lo primero que vamos a ver en el día de hoy. Allí en Hechos 5:42 nos habla acerca de que muchas casas de hermanos fueron campos evangelísticos. Importante eso, ¿no? Campos evangelísticos. Muchas casas de hermanos fueron campos evangelísticos. Vamos allí, Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia primitiva se movía y progresaba, no se quedaba quieta. La iglesia primitiva allí nos enseña que los primeros cristianos usaron sus casas para predicar ¿el qué? El evangelio, mis hermanos. Allí el texto en el versículo 42 nos dice eso, ¿no? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Mis hermanos, importante tener en cuenta que las casas, herramientas fundamentales para la predicación del evangelio, pero aún más, mis hermanos, para esos campos evangelísticos. Enfocarnos en esa área, mis hermanos. Muchas veces pensamos, no, pero es que en los grupos familiares, no, es que aquí no hay quien me acompañe, aquí no hay nadie cerca de mi casa, otro hermano. Mis hermanos, debemos disponer, puede ser un campo evangelístico, potencial para una iglesia a futuro. Muchas veces estamos allí, ¿no? Como sujetos a alguien que nos acompañe. No, nuestra casa puede ser ese campo evangelístico en esa zona, en ese barrio, en esa localidad. Entonces allí los hermanos allí en la iglesia primitiva estaban impulsados a eso, a hacer ese evangelismo en las casas. Iban y predicaban, ¿sí? Como dicen allí, a Jesucristo. Predicaban eso. Predicaban el mensaje de salvación. Pero no tan solo se queda allí, sino que también allí en Hechos capítulo 20, versículo 20, ¿sí? Vamos allí y nos ubicamos, Hechos 20, versículo 20. Iban de casa en casa, pero también Pablo, ¿sí? Allí desarrolló su labor misionera, usando las casas de personas que abrían sus puertas para que se predicara el evangelio. Allí hubieron personas que abrieron sus puertas, ¿cierto? Y allí esa semillita cayó. Allí en Hechos capítulo 20, versículo 20, nos habla algo muy importante, ¿sí? Hechos 20:20. Y como nada fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Repite de nuevo la idea de hablar en público, pero también individualmente allí en las casas. Lo importante que ha sido las casas durante la historia. ¿Para qué? Para el evangelio, para compartir, para multiplicar ese mensaje de salvación, trayendo amigos, ¿cierto? Trayendo personas,
¿sí? Invitados, familiares, todo eso nos lleva ¿a qué? A expander el mensaje de salvación. En este caso vemos otro ejemplo de que las casas fueron importante, fundamental para los campos, ¿cierto? Misioneros, para esos campos de evangelismo. Es importante tener en cuenta esto. Su casa, mi casa, puede ser el próximo campo, ¿sí? En el cual se pueda expander, ¿cierto? La palabra del Señor, el mensaje de salvación. Mis hermanos, la motivación es esa, ¿sí? No esperar a otras, ¿cierto? O asociarme. Si estoy solo, abramos nuestro hogar, ¿cierto? Para el servicio de nuestra comunidad, para el servicio de otras personas, pero fundamentalmente para el servicio de nuestro Dios. Mis hermanos, hay un ejemplo muy bonito, que es el ejemplo de Cornelio. Vamos a ver esa historia, una historia muy práctica, muy bonita, para que nosotros veamos, ¿cierto? Un ejemplo claro según la palabra del Señor. Y está allí en Hechos capítulo 10. Vamos allí, Hechos capítulo 10. Sí, como hemos visto, nos hemos enfocado allí en Hechos, la historia de la iglesia primitiva, ¿no? Y repiten mucho la palabra casa. Muy importante tener eso presente. Hechos capítulo 10, mis hermanos, Hechos capítulo 10, versículos del 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos para más íntimos. Como Pedro entró, salió Cornelio a recibir. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que habían reunido. Un ejemplo muy bonito. Allí vemos que Cornelio invitó a sus familiares en el versículo 24, ¿no? Allí vemos que invitó a familiares y amigos a su casa para escuchar la palabra de Dios. Personas que quizás no habían conocido, no habían escuchado, ¿sí? No habían escuchado la palabra de nuestro Dios. Pero allí Cornelio hizo esa tarea y sabía que venía este misionero. Y bueno, abrió sus puertas e invitó. ¿A quién? Invitó a sus familiares. Allí en el versículo 24 nos lo dice, ¿no? Dice que convocó a sus ¿qué? A sus parientes, y también dice, y amigos más íntimos. Mis hermanos, para eso en nuestras casas, para ofrecerlas al servicio de nuestro Dios e invitar, ¿sí? A nuestros parientes, familiares, amigos más cercanos. Pero no tan solo allí nos deja este datico importante, sino que también en el versículo 27, dice allí el versículo 27, y hablando con él, entró y halló ¿a qué? A muchos que se habían reunido. La idea es que era una cantidad. No tengamos temor de llenar nuestra casa, nuestra sala, ¿cierto? De que no hay nadie, no hay en dónde sentar, ¿no? Invitar, ¿cierto? Allí dice que habían muchos, ¿sí? Entonces, hablando de una cantidad, ¿sí? Considerable, números, ¿sí? Hablando de un buen número de personas que estaban allí reunidas en esta casa. ¿En la casa de quién? De Cornelio. Bonito ejemplo que nos motiva a eso, a que nuestra casa puede ser ese futuro campo evangelístico, campo misionero, ¿sí? En el cual puede formarse un grupo, un estudio bíblico, en el cual se puede formar posiblemente a futuro una iglesia, como lo vamos a ver más adelante. Mis hermanos, estos versículos nos motivan a eso, ¿no? Nos motivan a eso. Pero también hay un ejemplo muy bonito, que es con el ejemplo de Leví, ¿sí? Pero Leví, el publicano. Vamos allí a esa cita en Lucas capítulo 5, versículo 27 al versículo 32. Ya vimos un ejemplo muy bonito que es el ejemplo de Cornelio, pero también hay un ejemplo también muy bonito en Lucas capítulo 5,
Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 32. Voy a leer a favor de ustedes y van viendo esta historia tan bonita. Dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Versículo 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mis hermanos, nos enfocamos en el versículo 29. Allí Leví abre las puertas de sus casas, y ¿qué es lo que hace? Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa. ¿Con quién? Con ellos, mis hermanos. Claro ejemplo de personas que no habían escuchado la palabra del Señor, personas que desconocían el mensaje de salvación. Otros publicanos estaban allí, ¿sí? Y habla de otras personas que no hacían parte de este grupo de publicanos. Pero Leví abrió su casa, las puertas de su casa, para que el mensaje llegara a estas personas que no conocían de la palabra del Señor, que no conocían el mensaje de salvación. Y por eso estamos hablando y seguimos el tema, ¿sí?, acerca de los campos evangelísticos, mis hermanos. Mi casa puede ser un campo evangelístico para que otras personas que no han escuchado de la palabra del Señor, la escuchen, mis hermanos. Abramos nuestras casas, alejemos todo tipo de miedo y dispongamos nuestros bienes al servicio de nuestro Dios. Muy bien, sigamos, mis hermanos, sigamos hablando acerca de las misiones en las casas, y vamos a ver en segundo lugar que muchas casas de hermanos fueron centros de estudios bíblicos. Primero vimos que fueron campos evangelísticos. Las casas fueron utilizadas para campos evangelísticos, para que otras personas que no sabían de la palabra del Señor, ahí escucharan. Pero no tan solo en eso, sino que las casas también fueron utilizadas para centros de estudios bíblicos. También para capacitación, para desarrollo, ¿sí?, de los mismos creyentes, y eso es muy, muy importante también. Mis hermanos, vamos a ver varios ejemplos, pero nos vamos a enfocar en uno allí. El texto que leímos al comienzo del servicio, ¿alguno recuerda? ¿No? Hechos capítulo 2, versículos del 46 en adelante. Sí, vamos a estar viendo el versículo 46 y 47 específicamente. Hechos 2. Vamos allí, a Hechos 2, y vamos a estar enfocados en estos dos versículos, versículo 46 y versículo 47, el cual nos motivan, ¿cierto? Entonces, a esto que es algo muy importante. Estuvimos leyendo al comienzo de la enseñanza, desde el versículo, al comienzo del servicio, ¿sí?, desde el versículo 43 hasta el versículo 47, que nos habla acerca de eso, ¿sí?, de lo bonito en lo cual la iglesia primitiva se desarrolló, ¿sí?, se desarrolló. Estuvo allí, se preparó, se capacitó, ¿cierto? Crecieron espiritualmente, y esto es muy bonito. Pero algo muy particular, la palabrita casas, ¿sí? De nuevo, ¿no? La palabrita casas. Vamos a estar viendo el versículo 46 y el versículo 47. Dice así la palabra del Señor. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mis hermanos, de nuevo, recalquemos la palabrita casas, ¿cierto? Entonces,
Allí la palabra del Señor habla que las casas fueron muy importantes y fundamentales, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la iglesia primitiva disfrutara de la comunión, ¿sí? De los cultos en sus casas. ¿Por qué hablamos de comunión? ¿Sí? Porque allí en el versículo 46 nos habla algo muy importante cuando habla de casas. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice allí? Algo muy importante. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿qué? En las casas. ¿Qué mejor que la comunión? Comiendo, ¿no? Bonito, ¿no? Y esto es algo en el cual pues se comparte. Hay un bonito hábito en cada célula, centro de oración, grupo bíblico, que sea un refrigerio, ¿no? En el tema al final, ¿sí? No es nada malo, pero vea, aquí está, ¿no? Vemos allí que partían el pan, compartían. Y esto ayudaba ¿a qué? A la comunión, ¿sí? La comunión entre hermanos, entre los hermanos allí, en la iglesia, ¿sí? Y cómo no, ¿no? Más que esto, la comida, uniendo allí personas, ¿no? Y bueno, qué bendición. Mis hermanos, no tengamos miedo de abrir nuestras casas y compartir algo, ¿sí? Compartir algo allí a los hermanos que están reunidos, ¿cierto? Dispongamos, seamos generosos, solidarios, ¿sí? Para que también de esa manera tengamos comunión los unos con los otros. Tiempo en el cual se habla, se charla, se ríe, ¿cierto? Y hay un buen ambiente. En este caso, los hermanos allí tenían comunión. Dice que, y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Vea cómo dice, con alegría y sencillez de corazón, con alegría y sencillez de corazón. Los grupos en los cuales estamos, ¿cierto? Sea el martes, sea el viernes, sea el jueves, mis hermanos, son grupos para que tengamos comunión los unos con los otros, para que disfrutemos de la compañía los unos con los otros. Y a su vez, el versículo 47 nos habla acerca de eso tan importante, ¿no? De crecer, ¿cierto? Numéricamente, usando las casas como centros de culto, desarrollo espiritual y a su vez también crecimiento numérico. Allí el versículo 47 nos dice, alabando ¿a quién? A Dios. Esa reunión no era solamente comida, no era solamente allí risas, no, era con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había un desarrollo allí en la iglesia, en las casas, ¿no? La iglesia se desarrollaba, crecía, ¿sí? No tan solo espiritualmente, sino que también numéricamente. Pero fueron fundamentales, ¿qué? Las casas, mis hermanos. Las casas son fundamentales para la expansión y el crecimiento numérico también. Mis hermanos, ese amigo, ese vecino, ¿cierto? Ese familiar que lo invitamos, creyó, ¿cierto? Uno más para la iglesia, uno más para el Señor. Y qué bendición que su casa, ¿cierto? Mi casa sea eso, que dé frutos, ¿cierto? Que dé frutos para el Señor, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la idea ¿cuál es? Que abramos nuestras puertas, las puertas de nuestras casas para compartir el mensaje de salvación. De esa manera hay desarrollo, ¿sí? Entre los hermanos, porque allí dice la palabra que alabando a Dios, los hermanos estaban allí, tenían comunión y eso desarrolla. Hay crecimiento espiritual, pero a su vez también vemos que hubo un crecimiento numérico, ¿sí? De la iglesia. Mis hermanos, qué bonito, ¿no? En la casa mía se convirtieron 2. ¡Y qué bonito!, ¿no? 2 amigos, 2 hermanos, 2 vecinos. Y de esa manera vamos ampliando y creciendo la iglesia. Entonces, mis hermanos, la motivación es esa, ¿no? A que dispongamos nuestras casas para el servicio del Señor. No tanto para la expansión, ¿cierto? No tanto para esos campos evangelísticos, sino también se puede, ¿cierto? ¿Para qué? Para esos estudios bíblicos, ¿sí? Entonces también, ¿no? Hoy en día vemos que hay varios grupos de oración durante la semana y eso es bonito. Pero no tan solo quedarnos con eso,
sino como hizo Cornelio. ¿Qué hizo Cornelio? Llamó a familiares, llamó a amigos cercanos, los trajo allí a la casa. Muy bien. Mis hermanos, vamos a ver un ejemplo también muy bonito allí en Hechos, capítulo 12. Un ejemplo muy bonito en el cual una casa fue importante, fundamental. Y una característica de esta casa, la vamos a ver, ¿no? Allí en esta casa estaban haciendo algo. Hechos capítulo 12, versículo del 12 al 15. Debemos tener en cuenta que allí Pedro fue liberado, ¿sí? Entonces los versículos anteriores allí, contexto, nos habla de que Pedro fue liberado de la cárcel. Pero allí en el versículo, vamos a leer el versículo 11. Contexto allí inmediato, dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿cómo? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Vemos allí algo importante en el versículo 12, ¿sí? Allí Pedro acudió a una casa. ¿Cuál casa? Allí, ¿a la casa de quién? De María, ¿cierto? Entonces, de María, la madre de Juan. Pero allí también vemos algo. ¿Qué era lo que estaban haciendo estas personas que estaban dentro de la casa? ¿Qué estaban? Orando, mis hermanos. Allí en Hechos nos dice que estaban alabando, ¿cierto? Alabando a Dios. En Hechos 2:47 nos habla de que estaban alabando al Señor. En este caso aquí nos habla de que estaban orando. Estamos viendo allí que la iglesia se desarrollaba. Eran puntos de estudios bíblicos en los cuales había crecimiento espiritual, pero también crecimiento numérico. Pero mis hermanos, algo importante es esto. Pedro sabía a cuál casa llegar, ¿sí? Quiere decir que había una casa como referente, una casa clave a la cual podía llegar, ¿sí? Y vemos allí que esa casa no estaba vacía, sino que habían muchos, porque esta muchacha, Rode, ¿cierto?, fue a avisar a los que estaban adentro, a varios, y dudaron, ¿cierto? Dijeron: no, es un ángel. Luego, si leemos la historia, vemos allí cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, muy importante esto. Había una casa como referente. Su casa está como referente, casa principal, ¿cierto? Es muy importante que nuestras casas sean identificadas, ¿sí?, como estudios bíblicos, como campos evangelísticos, ¿sí?, para el servicio de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, sigamos allí, sigamos estudiando la palabra del Señor. Y resulta que también es importante, no tan solo, ¿cierto?, que las casas fueron utilizadas para campos evangelísticos, ¿cierto?, como centros de estudio bíblico, sino que también las casas llegaron a tal alcance que fueron iglesias. Interesante eso, mis hermanos. No se quedaron allí en campos evangelísticos, no se quedaron allí en estudios bíblicos, sino que inclusive llegaron a ser, ¿qué? A ser iglesias. Y vamos a ver allí varios ejemplos muy importantes en los cuales la palabra del Señor nos habla que muchas casas de hermanos llegaron a ser iglesias establecidas, mis hermanos. Iglesias establecidas. Qué bonito, ¿no? Que fueran iglesias establecidas, cada uno de los grupos que hoy se están manejando aquí en la congregación, aquí en la iglesia. Qué bonito que a futuro, ¿cierto?, sean iglesias allí en cada barrio en el cual se está llevando estos estudios. No tan solo quedarse allí en estudios, sino avanzar. ¿A qué? A iglesias. Entonces, mis hermanos, nunca debemos limitar, ¿cierto?, limitar la obra del Señor.
nunca debemos dejarla hasta aquí podemos, no, tener esa visión siempre, ¿cierto?, de establecer iglesias. Entonces, mis hermanos, vamos a ver 3 ejemplos muy importantes. El ejemplo de Priscila y ¿quién? Y Aquila, 2 siervos del Señor, ¿sí? Entonces, vamos a estar viendo allí en Romanos capítulo 16, vamos allí, la historia de Priscila y Aquila. Vamos a estar viendo allí y cómo se desarrolla esta iglesia. Romanos 16:3. Pero antes vamos a ver algunas de las características de Priscila y Aquila, ¿sí? Estos hermanos eran unos hermanos comprometidos, ¿sí? Comprometidos. Romanos 16, vamos allí a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mis hermanos, allí vemos algo muy importante en el versículo 3 que resalta Pablo de Priscila y Aquila. Que ellos eran ¿qué? Colaboradores. Pero colaboradores ¿en qué? En Cristo, ¿cierto? Como dice allí, en Cristo Jesús. Mis hermanos, eran personas que estaban allí comprometidas, dispuestas a todo, ¿sí? Y estamos resaltando esta característica porque así debemos nosotros ser. Nuestro hogar, ¿cierto? Nuestra familia, nuestra casa, ¿sí? Debe ser de esa manera, comprometidos. Esta familia, esta pareja, ¿sí? Por ese compromiso vamos a ver esa dedicación, a lo último dio fruto. ¿A una qué? A una iglesia. Mis hermanos, necesitamos ser personas comprometidas, dedicadas, dispuestas al servicio del Señor. Porque allí dice que colaboradores, ¿no? Pero específicamente ¿en qué? Dice en Cristo Jesús. Mis hermanos, enfocados en eso. Debemos nosotros siempre desarrollarnos, ¿sí? Y disponer, ¿sí? Para el servicio de nuestro Dios. Pero algo muy importante, además de que eran colaboradores de Pablo, ¿cierto? Allí Priscila y Aquila sirvieron abnegadamente al lado de Pablo. Abnegadamente, mis hermanos. Estuvieron dedicados totalmente a eso. El versículo 4 nos dice eso, ¿no? Que expusieron ¿qué? Su vida, ¿sí? Por mí, principalmente, ¿no? Y allí dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Interesante el impacto, ¿no? de esta pareja. El impacto tan grande que no solo fue a favor de Pablo y Pablo tan agradecido, sino que además de eso las iglesias daban gracias por eso, ¿no? Porque eran personas que acompañaron a Pablo, que estuvieron allí al lado de Pablo, lo siguieron por mucho tiempo, ¿sí? Allí a Pablo. En Hechos nos menciona todo lo que Priscila y Aquila hacían. Eran unas personas que estaban al lado de él, ¿cierto? En todo tiempo. Eran compañeros de trabajo, ¿sí? Compañeros también allí de ministerio. Eran compañeros para donde fuera, ¿cierto? Allí Priscila y Aquila. Recordemos que Priscila y Aquila, ¿qué hacían? ¿Hacían qué? Hacían tiendas, ¿cierto? Hacían tiendas. Y allí Pablo también estaba allí trabajando, ¿no? También desarrollaba ese talento, ¿no? Y allí era como estas personas suplían las necesidades que tenían cada uno de ellos en estas giras misioneras. Y Priscila y Aquila acompañó durante mucho tiempo a Pablo. Pero ¿dónde nos dice que Priscila y Aquila, ¿cierto? Allí vemos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, nos habla acerca del fruto que hubo allí, ¿cierto? De la comunión y el compromiso que tuvo esta pareja para el servicio del Señor. Allí en 1 Corintios 16, 19 nos habla acerca de eso. Dice allí el versículo: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está, ¿en qué? En su
casa os saludan mucho en el Señor. Mis hermanos, vea el fruto, ese compromiso, esa dedicación abnegada por el servicio al Señor resultó en una iglesia. Esa iglesia que estaba ¿en dónde? En su casa. Mis hermanos, ese es el objetivo. El objetivo no es tan solo quedarnos en estudios bíblicos, ¿sí? El objetivo ¿cuál es, mis hermanos? Iglesias establecidas en cada uno de esos grupos de oración. Eso es importante, ¿no? Tener el objetivo claro. Allí Priscila y Aquila trabajaron dedicados al servicio del Señor. Pero no tan solo allí Priscila y Aquila, sino también recordemos el ejemplo de Ninfas, ¿sí? Entonces, allí recordemos aquel ejemplo en Colosenses 4:15. Vamos allí a Colosenses 4:15, también un ejemplo muy bonito, en el cual no se quedó allí la casa, ¿cierto? Sino en estudios, campos evangelísticos, sino fueron más allá, iglesias. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Muy bien, mis hermanos, la iglesia en la casa de Ninfas. Es importante tener en cuenta eso, aunque la palabra del Señor no habla mucho de este personaje, de Ninfas, pero algo muy importante, ¿no? Resaltar que Ninfas, ¿sí? Tuvo la disposición, ¿sí? La disposición de abrir las puertas de su casa para haber una iglesia, ¿sí? Una iglesia establecida. Importante tener en cuenta esto, ¿no? Allí, ¿dónde quedaba la iglesia? En la casa. ¿En qué comunidad, en qué ciudad estaba la casa? En la Odisea. Una ciudad que económicamente era muy próspera. Una ciudad muy ubicada estratégicamente, ¿no? Entonces, una ciudad en la cual tenía mucha industria textil, especializados en algo que era la ropa negra de lana, que es muy difícil, ¿no? Muy difícil de encontrar. La blanca, como dicen por ahí, como pan caliente, pero la negra, ¿cierto? Entonces, ovejas negras difíciles, pero ellos eran especializados en eso, ¿sí? Especializados en eso. También tenían algo muy importante, que tenían bastante desarrollo, ¿sí? En cuanto a la medicina, pero más enfocados en la oftalmología, ¿cierto? Con referente al ojo, ¿no? Entonces, el colirio para los ojos, tenían algo muy importante y eran allí, ¿cierto? Entonces, como referenciados por esto, ¿no? La Odisea. Pero recordemos algo que nos dice Apocalipsis de la Odisea. ¿Qué nos dice? Un versículo clave, Apocalipsis 3:16. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. ¿De qué? De mi boca. Estamos viendo que esta iglesia, ¿cierto? Que está mencionando aquí, era una iglesia que era fría, ¿cierto? Que se enfrió en el tiempo. Allí en Apocalipsis se enfrió, nos menciona, ¿no? Que no era ni frío ni caliente, sino que era tibio, ¿cierto? Y por tal motivo te vomitaré de mi boca. La idea ¿cuál es? Que esta iglesia se mantuvo, ¿sí? ¿Producto de qué? De este personaje, Ninfas, ¿sí? Solo lo menciona una vez la palabra del Señor, pero fundamental, ¿sí? ¿Para qué? Para que la iglesia estuviera allí, ¿sí? Para que la iglesia estuviera en esta ciudad, la Odisea, se desarrollara. Era un personaje, un líder allí en la iglesia, que estaba allí sosteniendo, que estaba allí motivado, ¿cierto? ¿Para qué? Para seguir, ¿cierto? Para seguir la obra, ¿no? La obra misionera. Pero resulta que algo importante para resaltar de allí este personaje de Ninfas es que era hospitalario y también su fe, ¿cierto? Que no cerró sus puertas, sino que la abrió allí en esta ciudad en la cual estaba contaminada, pero allí
Ninfas abrió las puertas de su casa para que hubiera esa esperanza, esa salvación. Entonces, mis hermanos, nuestra casa puede ser la futura iglesia de aquí de Bogotá. Puede ser esa futura iglesia para dar esperanza, ¿cierto? Para dar salvación a los que no conocen, ¿cierto? Del evangelio, el evangelio de salvación. Sigamos, veamos el otro ejemplo, Filemón, ¿cierto? Este personaje ya lo han visto aquí, ¿no? Por ahí yo he visto algunos videos en Face, ¿cierto? Entonces lo vemos, ¿cierto? Y vemos que hubo un tiempo en el cual hubo un estudio acerca de la carta a Filemón, ¿cierto? Y bueno, conocemos, ¿no? Características de este personaje. Quisiera saber, ¿quién me ayuda? Características de este personaje de Filemón. Bueno, teniendo en cuenta que había una casa había una familia, una iglesia en su casa, ¿cierto? Entonces había una iglesia allí en su casa. Además de eso, hay otras características de Filemón. ¿Cuáles eran? A ver, primero, bueno, era un colaborador de Pablo, pero algo de él. ¿Tenía qué? Tenía fe y también tenía amor, ¿sí? Amor por la obra del Señor. Vamos allí a Filemón, capítulo 1. Bueno, solo tiene un capítulo, versículo 1 y el versículo 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Además de todo eso, la característica que nos da la palabra del Señor de este personaje están allí en los versículos siguientes, ¿no? Los versículos del 5 al 7. Nos dice algo muy importante. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Vemos allí en Priscila y Aquila algunas características importantes que fueron fundamentales a futuro y dieron fruto. Vimos algunas características también fundamentales de allí, de Ninfas, ¿cierto? Que también dieron fruto. Pero aquí Filemón también tiene unas características, que es su fe y su amor, ¿cierto? Y también dieron frutos. Vea que esa fe y ese amor no era solo para él ni para su familia, sino que también dice que es hacia el Señor Jesús y para ¿con quién? Para con todos los santos. En el versículo 5 nos lo dice. Allí este amor lo compartía. Esta fe la expresaba, ¿cierto? Y la daba a los demás. Vemos estas características de estos personajes que a futuro dieron resultados. Entonces, ¿cómo estamos actuando? ¿Cierto? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi característica? ¿Cómo se caracteriza mi familia? ¿Cierto? Debemos tener muy presente esto, ¿no? Debemos ser esas familias ejemplares dedicadas al servicio de nuestro Dios. Ser esas familias abnegadas, dedicadas al servicio, expresando amor, fe, hospitalarios, ¿sí? Así debemos ser. Entonces, mis hermanos, allí vemos varios ejemplos en los cuales estas iglesias, ¿sí?, se desarrollaron producto de ¿qué? De una casa que abrió sus puertas. Entonces, mis hermanos, impacto, ¿no? Una casa allí, pero a futuro fue una iglesia. Entonces, estamos disponiendo nuestros bienes al servicio del Señor. Estamos disponiendo nuestra casa al servicio de nuestro Dios. Es algo importante, ¿no? Que nosotros lo hagamos. Las casas, método fundamental, efectivo, ¿cierto? Para el crecimiento y avance en la obra misionera. Pero finalmente allí vemos que el llamado es a que hagamos de nuestros hogares centros de adoración para el Señor y que abramos las puertas de nuestras casas para que muchos allí oigan la palabra de Dios, se conviertan a Cristo y sean salvos. Recordamos la palabra de Dios en boca de Josué. ¿Cómo dice? A ver todos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Mis hermanos, pero además de eso quisiera recordar algunos
allí vemos, ¿no? Entonces en pantalla algunos grupos, ¿no? Vemos allí el de Funza, el de Fontibón, vemos allí el de Chapinero, ¿cierto? Vemos allí también el de Suba, el de Centenario, el de Masurén y el de la calle 80, ¿no? Vemos allí varios grupos, ¿cierto? Grupos familiares de la Iglesia Alianza La Soledad. Pero qué bonito que a futuro no sea la Iglesia Alianza La Soledad, sino que sea la iglesia en Funza, sea la iglesia en Fontibón, ¿cierto? Amén. Eso, que sea la iglesia allí en Chapinero, que sea la iglesia allí en Suba, ¿cierto? Que se desarrolle esos estudios bíblicos y a futuro sea eso. No conformarnos, no estar allí solo con mantener cada viernes, cada jueves, cada martes los estudios bíblicos, sino a futuro proyectarnos, ¿cierto? Pero había algo fundamental: esfuerzo, sacrificio, hospitalidad, ¿cierto? Para que se lograra eso, amor, fe, todo eso era importante para la iglesia. Pero importante esto, la última pregunta, ¿no? Hoy otros ya abrieron sus puertas. ¿Te animas a que tu casa sea el próximo lugar de misión? Mis hermanos, motivarles a que abramos nuestras casas, ¿cierto? A que abramos las puertas de nuestras casas para la obra misionera, disponer nuestros bienes para el servicio de nuestro Dios. Vamos a orar al Señor, pongámonos en pie y damos gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias te damos. Oramos por estos grupos familiares, Dios mío. Oramos, Señor, por estos grupos que están en cada una de estas localidades, barrios de nuestra ciudad, Dios mío. No tan solo de aquí en nuestra iglesia La Soledad, sino también sabemos de varios grupos familiares también en otras iglesias Alianza, Dios mío. Seas tú, Señor, motivando, esforzando a que se mantenga esto, Señor. A que se mantenga lo que viene desde la iglesia primitiva, Señor. Un método, Señor, que es efectivo, Dios mío. Ayúdanos, Padre Santo, a entender, Señor, a comprender que es importante las alianzas, las amistades, los vecinos, Señor, para la obra misionera. Ayúdanos a entender, Señor, y a tener valentía, Señor, así como lo hizo Cornelio, así como lo hizo Leví, Señor, que invitó a sus parientes, a sus amigos más cercanos, que dedicó la casa para el servicio tuyo, Dios mío. Dios, ayúdanos, Señor, a ser esas personas generosas, que dispongamos nuestras casas, abramos, Señor, las puertas de nuestras casas para el servicio tuyo, Dios mío, para que sean campos evangelísticos, para que sean estudios bíblicos y, Dios, para que en algún futuro, Dios, sean esas iglesias establecidas como lo dice tu palabra. Gracias, Dios, por esta motivación que nos das el día de hoy. Oramos por cada uno de los grupos familiares que hoy se mantienen, Dios mío. Seas tú, Señor, dándole la capacidad para que se mantengan, para que den frutos, Señor, y como dice tu palabra, para que seas tú añadiendo a los que han de ser salvos, Dios. Gracias, Dios, porque ellos son luz en estos barrios. Gracias, Dios, porque estos grupos familiares son luz. Pero hay muchos otros barrios que no hay alcance, Dios mío. Seas tú disponiendo a mis hermanos que aún todavía no han abierto sus puertas, Señor, para que llegue allí el mensaje de salvación a estos barrios, para que allí sus vecinos conozcan, para que sepan, Señor, del mensaje de salvación. Gracias, Padre, por ello, Dios. Oramos por el grupo allí en Funza, oramos por el grupo allí en Fontibón, Dios. Oramos por el grupo allí en Chapinero, allí en Suba, Dios. También allí en el barrio Centenario, también en Masurén, Dios. Oramos por cada uno de estos grupos y aún también por el grupo de la calle 80, Dios. Gracias, Dios, por ellos. Gracias, Dios, porque ya se inició la obra en estos barrios y Dios permita que sigan desarrollándose, Señor, esta obra y que a futuro, Dios, si es tu voluntad, haya una iglesia en cada uno de estos barrios. Gracias, Dios. Oramos dándote gracias por este mensaje tan poderoso que ha llegado a nuestros corazones, Dios mío. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.